¿Sabes que sin una buena plataforma de trading es imposible convertirse en trader? Y esta pregunta puede que te haga surgir una pregunta muy lógica, que es ¿y qué plataforma utilizar? ¿Cuál es la mejor plataforma especializada en simulación y backtesting? Pues si quieres todas las respuestas, quédate en este vídeo. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com. Este vídeo será útil para todos aquellos que queréis saber cuál es la mejor plataforma de trading enfocada en lo que es el backtesting, la simulación en el pasado, la optimización de estrategias. Y si miras el vídeo hasta el final, aprenderás todas las ventajas que tiene la plataforma Forex Tester 5, que es la que yo utilizo y para mí es la mejor, y también verás a la práctica cómo se utilizan las cosas más básicas de dicha plataforma y algo muy importante, te enseñaré cómo tenerla por un precio súper reducido, un descuento muy especial y con todo ello te quedarás en este vídeo segurísimo. Por cierto, este vídeo está patrocinado precisamente por Forex Tester 5. Bien, si te gustan este tipo de vídeos no te olvides dar un me gusta y también si todavía no estás suscrito aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y ¡empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Bien, lo primero que quiero hacer es dejarte el link del software que vamos a estar hablando y viendo cómo funciona en este vídeo en pantalla. Así puedes descargar si quieres la versión demo, porque también hay una versión demo donde hay una limitación de data de solo 30 días, y solo en algunos mercados, pero bueno, ahí te puedes familiarizar, la puedes bajar. En este link no solo puedes bajar la demo, sino que también tienes la versión de pago ya toda completa por un precio inferior al oficial. Y aparte, utilizando un cupón especial que hay estos días, puedes tener un descuento adicional del 10%. El cupón para utilizar es código 10, que ves aquí también escrito en pantalla, y una vez en el carrito de compra pues tendrías que poner este cupón para tener el descuento. En pantalla y también en la descripción del vídeo tienes el link donde puedes descargar precisamente Forex Tester. Bien, vamos a ver la lista de beneficios que tiene el Forex Tester 5 y sus características. Lo primero de todos es que tienes un ahorro de tiempo en comparación con las cuentas de demostración, ya que puedes avanzar rápidamente y al instante. En segundo lugar, los resultados del backtesting calculados automáticamente son sin la necesidad de cálculos manuales en Excel, ya que automáticamente tienes todas las estadísticas en la propia plataforma. El tercer beneficio de esta plataforma es la apertura y cierre de operaciones de forma rápida y automática, emulando exactamente lo mismo que es operar en tiempo real. Pero en este caso estamos en el pasado, pero toda la plataforma en apertura, cierre, mover a break-even, ver los resultados, todo funciona como si estuviéramos en el mercado en vivo. En este punto también es importante destacar que no vemos los datos del futuro, todo es como si estuviéramos en el momento, de tal manera que vamos avanzando vela a vela sin hacernos trampa nosotros mismos de saber lo que sucederá, de tal manera que así no nos podemos autoengañar. El cuarto beneficio son las pruebas simultáneas en múltiples gráficos y múltiples marcos de tiempo. En quinto lugar tenemos 20 años de datos históricos reales. También tenemos funciones de administración de dinero, análisis fundamental, estadísticas comerciales detalladas, acceso a herramientas únicas como una optimización de estrategias basado en IA y un panel de operaciones con un solo clic. Yo antes lo que hacía era pues mirar en una plataforma de trading en vivo, mirar lo que había de data anterior y probar ahí, pero eso realmente me autoengañaba y no hacía un backtest correcto del todo, ya que se me escapaban operaciones y otras me autoengañaba porque veía la data que había después y sabía ya si ganaba o perdía, y al final tu cerebro pues te está engañando y acostumbras a tener resultados mucho mejores que lo que realmente deberían ser. Así que por mi experiencia el Forex Tester fue un cambio radical
y me ayudó muchísimo a pues tener backtestings, pruebas en el pasado y optimizaciones de estrategias súper profesionales, serias y fáciles de hacer. Y puede que te preguntes, ¿y para quién es útil la plataforma Forex Tester 5? Pues para cualquier trader que quiera probar cómo va su estrategia en el pasado para tener unas estadísticas de lo que puede suceder en el futuro. Después, para cualquier trader que tenga una estadística en bruto y lo que quiera es optimizar cuáles son los parámetros ideales que me dan mejor rendimiento, pues ahí también será perfecta esta plataforma para ello. Y finalmente, una persona que está aprendiendo trading y lo que quiere es practicar y hacer muchas operaciones, pues en el mercado en pasado, en un ratito, en una hora se pueden hacer 50, 100 operaciones, y si lo hiciéramos en tiempo real, pues en una hora pocas operaciones haríamos, dependerá de la temporalidad, pero que se haga 1, 2, 3 operaciones, eso hace que sea un pato de entrenamiento ideal. Bien, ahora nos vamos al ordenador y así ya veis la plataforma como es, y también os enseño cómo se puede descargar a un precio inferior al oficial y todo lo demás. Vamos a ver. Muy bien, aquí en pantalla podéis ver ya la plataforma Forex Tester 5 abierta y os voy a enseñar una demostración de lo más básico de cómo abrir un proyecto y las funcionalidades que al final se acaban utilizando más a la hora ya de ponernos a trabajar con la plataforma. Antes de ello, os digo que si ya tenéis una versión anterior de Forex Tester, en el link que tenéis en pantalla, en la descripción, tenéis la opción de comprar Forex Tester por debajo del precio oficial y además utilizar el cupón que tenéis en la descripción del vídeo, donde tenéis un 10% de descuento. O también la opción de actualizar a Forex Tester 5 si tenéis una versión anterior de Forex Tester, y aquí también está por debajo del precio oficial, es un precio especial para código trading, tanto en un caso como en el otro. Y así os queda claro, porque podría surgir esa duda de alguien que tuviera Forex Testers versión 4, versión 3, versiones antiguas, pues no hay ningún problema. Entonces, la plataforma de trading Forex Tester 5 está centrada en operar en la data anterior. Entonces, lo más importante para la data anterior acaba siendo la propia data. Para ello tenemos el centro de datos. Aquí en el centro de datos podemos elegir el mercado que nos interesa. Yo ahora aquí solo tengo 6, pero aquí en añadir, pues puedo añadir los otros pares mayores como neozelandés dólar o commodities, café, cotón, diésel, etc. Puedo añadir cruces, ¿no? Otras divisas menos importantes, están todas. Criptos, tenemos Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Pares exóticos, pues aquí ya hay divisas Forex, pero de las que ya son menos, de países menos relevantes económicamente. Los futuros, índices, el SP500, el Dow Jones, el DAX, etc. Los típicos índices de cada país. Metales, aluminio, oro, plata, etc. Pues aquí stock significa acciones de Canadá, de Estados Unidos. Estados Unidos es US, esto es Unión Europea en realidad. La India, United Kingdom. Y por ejemplo, de Estados Unidos, pues aquí tenemos Apple y está por orden alfabético. Hay una cantidad, Amazon, está Tesla, está de todo. Si es uno que no nos sale por defecto aquí, lo podemos añadir fácilmente. Imaginemos que, por ejemplo, queremos añadir, en este caso vamos a poner un índice y vamos a poner el SP500. Pues hacemos así y aplicamos. Una vez añadido, es importante que pongamos data. Si os fijáis, aquí no hay data y aquí podemos elegir el broker. Depende de cada mercado, habrá más o menos opciones. Y aquí las propiedades, es importante copiar el spread y todo lo que son comisiones, el swap, todo igual que el broker que después se vaya a utilizar para que realmente la prueba en el pasado sea lo más fidedigna posible. Una vez
tenemos claro, no voy a poner ahora descargar el SP porque va a tardar mucho, pero una vez tenemos claro, aquí en actualizar desde servidor, le decimos cantidad de historial que queremos actualizar, si queremos de 2003 hasta 2022, o si no necesitamos tantos años, pues aquí lo podemos cambiar. Y si la calidad de data es 1 minuto y tick, o solo 1 minuto o solo tick. Entonces, eso dependerá de si trabajáis temporalidades más intradiarias, donde el tick es importante, o en temporalidades muy altas, donde con 1 minuto es suficiente. Yo ya tengo la data descargada, porque es un proceso que tarda un poco, y ya lo tengo hecho. Y vamos pues precisamente a abrir un nuevo proyecto. Se abre aquí, veis, primero centro de datos, mirar que haya data, después nuevo proyecto y USD JPI. Y aquí le digo cuánta depósito también. Yo reflejaría la realidad de lo que después será. Si la cuenta en lugar de 10.000 será de 1.000, pues se pone en 1.000. Aquí se puede cambiar. Pulsamos siguiente. Aquí importante seleccionar el mercado que queremos trabajar y los años, ¿no? Si imaginemos que, pues, para que cargue más rápido, solo quiero esta parte del 19 al 22 y con datos de 1 minuto o también tick. Le digo 1 minuto, así me abre el proyecto más rápido. Finalmente aquí ya le digo la fecha exacta de empezar, porque esto me ha cargado la data desde el 1 del 5 del 19, pero a mí me interesa operar el año 2020, pues le digo 2020-11. Creo el proyecto, esto me carga según el tipo de proyecto y la calidad de la data, va a tardar más o menos, pero ya veis que no es que sea un periodo muy largo. Pongo pausa y aquí puedo cambiar de temporalidad. Pues yo le digo H4, por ejemplo. Y además puedo cambiar la estética. Yo ya tengo plantillas como esta, pero si quisierais elegir los colores a vuestro gusto, en ajustes de gráfico aquí vais viendo una imagen previa de cómo os quedará. Entonces, para tener análisis del propio gráfico, aquí podemos trazar niveles y tenéis otro tipo de niveles, indicadores, tenéis el famoso Fibonacci, etc. Y después también hay indicadores, ¿no? Lo mismo que veis en otras plataformas, pues aquí por defecto vienen los más habituales indicadores, como por ejemplo podemos poner uno de tendencia, como es la Moving Average, 120 periodos, exponencial al cierre, podéis cambiar la configuración y ¡pap! Aquí ya tenemos una media móvil. Que queremos insertar otro indicador muy habitual como el RSI o el MACD, pues pulsamos aquí y aquí lo tenemos. Podemos cambiar los colores, la configuración y todo. Entonces, una vez lo tenemos a nuestro gusto, es tan sencillo que podemos ir avanzando velas uno a una y así es como estar operando en el mercado en vivo y a nuestro ritmo. Que vemos una posible entrada utilizando la estrategia que se utilice. Pues si aquí dijéramos, vale, queremos entrar a la baja, la media móvil me dice tendencia bajista, hay una trampa en este nivel y quiero operar, pues aquí puedo entrar a mercado o aquí en la P una orden pendiente. Pues pongo a mercado, una venta. Aquí puedo hacer por lotaje o por interés compuesto, decirle ves al 1% de la cuenta y me olvido, él me hará los cálculos. Le digo pues el stop aquí y el profit aquí, por ejemplo. Y es una venta, pues sell. Esto sería el caso de operar a mercado, ¿eh? Si se quiere una pendiente, simplemente también se tiene que definir el precio. Y ahora en un momento puedo ver cómo va la operación. Yo voy avanzando y mira, se fue en contra, pero al final se fue a favor y me dio profit. Ya vemos cómo el precio ha subido. Cuando la orden, puedo ir atrás, cuando la orden estaba a medias, aquí podemos ver que estábamos en menos 25. Si quisiéramos cerrar antes de que llegue a TP o stop, pulsando aquí, cierro la posición. Al final ahora os puede ser un poco abrumador, pero una vez le pillas el toque es súper cómodo. Para mí es el mejor pues simulador, software de backtest, pruebas de estrategias. Hay un montón de instrumentos comerciales, hay 20 años de data, realmente la comodidad de utilizarlo es la mejor y yo estoy súper contento y
y llevo ya muchos años trabajando con este software. Muy bien, pues si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dar un me gusta y si os han quedado dudas, tenéis cualquier cuestión, en los comentarios del vídeo podéis dejarla, que yo me los leo todos y contesto siempre. Y sin más, os vuelvo a dejar por última vez el link a Forex Tester 5 en la descripción y en la pantalla, y ahí pues tenéis el precio inferior al oficial y aparte ya sabéis que hay un cupón del 10% de descuento con código 10, os lo vuelvo a dejar impreso en pantalla. Y sin más, si todavía no estáis suscritos al canal, dale a suscribir, darle a la campanita también y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com, donde tenéis todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.